Como bien dijo Nicole, vamos a comenzar a partir de donde habíamos dejado el jueves de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, el jueves pasado estuvimos hablando de lo que eran los números combinatorios, y yo les había contado para qué servían. A ver si alguno se acuerda para qué servían los números combinatorios. Para ver cuántos grupos podemos formar con una X cantidad de individuos. Bien, con una X cantidad de individuos de un conjunto de N individuos, ¿sí? Está perfecto, está perfecto. Y da por resultado, habíamos dicho, números naturales, porque estamos contando cuántos grupos se pueden formar. E hicimos todo este proceso de encontrar para 5 letras, que nosotros las agrupábamos de a 3, cuáles eran las distintas cantidades de grupos que podíamos encontrar, y encontramos, por ejemplo, cómo formular este número combinatorio, 5 sobre 3, o 5 tomados de a 3, que se calculaba mediante esta expresión, el 5 con un signo de admiración sobre el 3 con un signo de admiración multiplicado por el 2 con un signo de admiración. ¿Cómo se llama este elemento que es un número con un signo de admiración? ¿Qué nombre recibe? Vale el chat también, por supuesto, ¿no? Ahí está, Ahí en el chat factorial. pusieron. Sí, lo estoy viendo, gracias. Factorial. Y el factorial de un número solamente se puede obtener para los números naturales. Y por ejemplo, el factorial de 5, si ustedes recuerdan, hacemos el producto de 5 por todos los números naturales que están antes que él hasta llegar a 1. O sea, 5 factorial es el resultado de hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cuenta que hicimos la semana pasada y llegamos a encontrar este valor de 10. Ahora yo les quiero contar un poquitito más sobre los números combinatorios. Y para eso vamos a ver lo que se llama el triángulo de Tartaglia, o el triángulo de Pascal, que me permite poder armar una figura bastante sencilla de armar y que me evita hacer cálculos, que es lo que que lo podría hacer con la calculadora, como habíamos dicho, a través de los números factoriales. También hay expresiones en las calculadoras que se hacen rápidamente los números combinatorios, pero también está esto, que es el triángulo de Pascal o el triángulo de Tartaglia. Es como si tuviéramos que construir una pirámide, pero empezando desde la punta. Un 1 ponemos en el vértice, luego ponemos una segunda fila en donde no colocamos ningún elemento debajo del primero que habíamos puesto en el vértice, sino que lo colocamos a cada lado. Y así tendríamos entonces los 3 primeros elementos, un 1 en la punta de la pirámide, y un 1 en la segunda línea, segundo escalón, a ambos lados de ese 1 central. Luego vamos a volver a colocar una tercera línea, agregando un elemento cada vez que bajamos en la línea. Siempre esa línea se conforma con un 1 al principio, con un 1 al final, y hay un elemento que en este caso pareciera como que voy a seguir un orden, 2, pero en realidad se obtiene haciendo la suma de los dos elementos que están encima de él. Es decir, formamos el 1 en la punta de la pirámide, 1 y 1 en el segundo renglón, 1 a la izquierda del tercer renglón, 1 a la derecha del tercer renglón, y el elemento del medio lo hacemos sumando los dos que están encima de él, uno a la izquierda y otro a la derecha. De esa misma manera se construye el cuarto renglón, con un 1 a la izquierda, un 1 en el extremo derecho, y luego va a haber un número en esta posición que estoy indicando aquí con el cursor, y otro número en esta posición que estoy indicando aquí con el cursor. ¿Por qué es 3 el número que va en segundo lugar de este renglón, y por qué es 3 el número que va en tercer lugar de este renglón? Porque se obtiene de la misma forma que hablábamos del 2 anterior. Es decir, para obtener este 3, hacemos la suma de los dos elementos que están arriba, uno a la derecha, otro a la izquierda, 1 más 2, que da por resultado 3, y lo mismo con este otro numerito, cuyas flechas están indicadas en verde, entonces este 3 resulta de sumar el 2 y el 1. Cada renglón que yo hago va teniendo un elemento más. Entonces, el
si el cuarto renglón tiene 4 elementos, el quinto renglón va a tener 5 elementos. ¿Se animan a decirme cuáles son los elementos que yo voy a tener que colocar siguiendo con esta lógica que estábamos viendo recién? ¿Cuál es el elemento que voy a colocar acá, acá y acá? En 4. A ver. Y sería 4, 6, 4. 4, 6, 4. O sea, estamos hablando de que a la izquierda y a la derecha tiene que aparecer un 1, porque así comienzan todos los renglones de esta pirámide. Y están contando 4, 6, 4 y lo están haciendo muy bien, porque siguieron la misma lógica de armado de la pirámide. Es decir, este elemento que hay que colocar en este cuadro tiene que ser la suma del 1 y el 3, por eso es 4. Este otro elemento, la suma de este 3 con este 3 que están encima de él, y este otro, la suma del 3 y el 1. Muy bien. Y así podemos seguir nosotros definitivamente, o sea, todos los, ininterrumpidamente, todos los renglones que querramos de nuestra pirámide. Vamos a hacer uno más, a ver si ustedes ahora sí se animan a decirme cómo queda el sexto renglón. Que va a tener 6 elementos, ¿no? 1, 1, ¿sí? 5. 1, 5, 10, 10, ¿sí? 5, 1. Muy bien. Efectivamente, tenemos, vamos a ver, después de haber sumado eso, 1, 5, 10, 10, 5, 1, y luego podemos continuar 1, 6, 15, 20, 15, 6, etc. ¿Se comprende cómo se forma este triángulo? Ahora van a ver por qué es tan importante poder formarlo, porque me permite calcular rápidamente los números combinatorios. Habían preguntado usted en el chat si siempre tengo que comenzar con un 1. Siempre. Empieza con un 1 y termina con un 1. Ahora, veamos este mismo triángulo, pero interpretando ya los resultados. Ya lo tenemos construido, ya sabemos cómo va, y entonces yo les quiero contar qué es lo que significa cada uno de estos numeritos. Primero, este triángulo tiene una característica, a ver si se dan cuenta. Visualmente nomás, ¿eh? No cómo se construye, que ya lo vimos, sino que visualmente pasa algo. Como que son un triángulo dentro de otro triángulo. A ver, por ejemplo, capaz que sí, ¿eh? Ahí alguien dice, Catherine Moren dice, en diagonal va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a marcar lo que dice Catherine, que es muy interesante. Ella nos está indicando que si miramos esta diagonal, o miramos esta diagonal, aparecen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así vamos a seguir porque entre este 1 y este 6, que ahora los marco, el elemento que seguiría en esta línea sería el 7, y así sucesivamente, ¿no? Acá habría un 1, y luego obviamente el número que va a seguir es 8. Así que los elementos de las diagonales va de menor a mayor, de 1 en 1, todos los números naturales. Bien. Pero si ustedes observan ahora, yo voy a borrar eso que hice, y les voy a marcar esta línea, que es como si fuera el eje vertical de mi pirámide. ¿Qué pasa a la izquierda y a la derecha? ¿Qué observan? Son iguales los dos lados. Exactamente, son iguales los dos lados. Esto quiere decir que se da una simetría. Por ejemplo, en la línea donde aparece el 5, a la izquierda tenemos el 10, el 5 y el 1, y a la derecha tenemos el 10, el 5 y el 1. Es simétrico respecto de su eje. Muy bien. Ahí ya tenemos otra propiedad interesante para poder controlar que nuestro triángulo esté bien armado, ¿no? Pero veamos otras cositas más de nuestro triángulo. A ver. Esto que ustedes marcaban de que están los números naturales de 1 al 6 en este caso y seguimos, tiene que ver con la cantidad n, con ese total de elementos en el grupo que nosotros tenemos. Entonces nuestro primer renglón, los elementos que tenemos en el primer renglón, este 1 y este 1, corresponderán a la cantidad de grupos que se pueden formar cuando tenemos un elemento. Los siguientes
a la cantidad de grupos que se pueden formar cuando tenemos dos elementos, y así sucesivamente. Pero ya vamos a ver qué significa cada numerito, ¿no? Otra cosa, otra característica que tenemos y que podemos observar también, aparte de la simetría que marcábamos recién, es que en una línea cualquiera, por ejemplo en la línea 6, lo que tenemos son los resultados de todos los números combinatorios, es decir, de toda la cantidad de grupos que se pueden formar con 6 elementos, si hacemos grupos de A0, grupos de A1, grupos de A2, grupos de A3, grupos de A4, grupos de A5, grupos de 6. Esto quiere decir que si yo tengo 6 personas y tengo que elegirlas de 3 maneras, de grupos de A3, de todas las maneras posibles, sé que voy a poder formar un total de 20 grupos. El 6, este que está acá, me indica que si tengo 6 personas y las quiero agrupar de formas diferentes, pero tomándolas de a 5 personas en cada grupo, voy a poder obtener 6 grupos diferentes. Y lo importante es que este número que me está dando acá es el número combinatorio de 6, que corresponde a este renglón, tomados de A5. ¿De dónde aparece esto? ¿Y cómo lo puedo controlar yo en el triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia, como les decía recién que se llamaba? Y hacemos lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero analizar este numerito que tenemos acá, este que dice 10 por resultado. Ese número 10 será el resultado de un número combinatorio. Ese número combinatorio, que da por resultado 10, lo voy a escribir por aquí arriba, ese número combinatorio que da por resultado 10, será el número combinatorio de cuánto sobre cuánto. A ver si entendieron la lógica que veníamos manejando recién. ¿Qué número ponemos acá arriba? ¿Y qué número? 5 sobre 3. 5, estoy totalmente de acuerdo con el 5 porque fíjense que pertenece a la línea de n igual 5. Y sobre 3 porque el primer elemento corresponde para x igual 0, el segundo para x igual 1, el tercero para x igual a 2 y el cuarto para x igual a 3. Es decir que efectivamente lo que estamos hablando es que el número combinatorio 5 sobre 3 da por resultado 10, que es la cuenta que nosotros hicimos en la última clase, y lo podemos obtener rápidamente mirando nuestro triángulo de Tartaglia. Entonces observamos que ese número combinatorio 5 sobre 3 efectivamente es 10. ¿Se comprende hasta acá esto? Sí. Me gustaría que digan Dale. qué es ese 10. ¿10 qué? Este 10 que está pintado de amarillo. Ajá. O el resultado que tenés del análisis combinatorio. ¿Qué es 10? ¿Qué significa? ¿Tiene unidades? ¿O son 10 qué? ¿Qué es ese 10? Supongo que eso lo deben haber visto, así que... Las combinaciones posibles, dice Catherine Moren, bueno, combinaciones posibles de qué? Ahí viene, son los individuos que entran en grupos de A3 teniendo 5 individuos. Cuidado, Santiago, porque estos no son individuos. No son individuos. Eso es lo que justamente estoy queriendo preguntar y que quede claro, que esos 10 no son individuos. ¿Qué son? Y no andaban muy lejos recién. ¿Qué son? No, no andaban lejos para nada. A ver, ¿qué son? Grupos, pregunta Marcos. Sí, Marcos. Es decir, nosotros podemos decir que se pueden formar 10 grupos con 5 elementos tomados de A3. A ver si se ve ahí lo que yo acabo de escribir. Se pueden formar 10 grupos con 5 elementos tomados de A3. Son las combinaciones posibles. Más que variables posibles, son combinaciones posibles. Cuidado, Catherine, variables no. Variables. Tal vez quisiste expresar otra cosa con la expresión variable. Es muy probable que haya querido sí expresar otra cosa. Sí. O sea, ¿cuántos grupos puedo formar con tantos elementos si los quiero agrupar de a tantos? Por eso decíamos nosotros en la fórmula
que vimos de número combinatorio, que la voy a anotar otra vez, pero aquí a la izquierda, que el número combinatorio n tomado de ax, que me va a dar un número, me dice cuántos grupos puedo yo formar con n elementos tomado de ax. N elementos tomado de ax. Recuerden que esta expresión c sub n, x era lo mismo que esta expresión entre paréntesis donde anotamos n x, que se lee n sobre x aunque no sea una fracción. Y esto es lo que interviene en la fórmula de distribución binomial cuando decimos, me voy a hacer un lugarcito por acá, cuando decimos que el número combinatorio se calcula, a ver si recuerda alguno de ustedes la fórmula, haciendo n factorial sobre x factorial, y me falta algo más. N menos X factorial. Muy bien, sobre n menos x factorial. Ahí estoy, voy a poner de vuelta. Vamos a escribir así directamente para que no, x factorial y aquí n menos x factorial. Esto lo vimos en la clase pasada. De ahí salía que 5 tomado de A3 es el factorial de lo que llamamos numerador del número combinatorio, 5, dividido el factorial de 3, y después entra el factorial de la diferencia. Acuérdense siempre en los números combinatorios, el número que aparece arriba, o primero, si lo escribimos de esta manera, es mayor que el número que aparece abajo. A lo sumo puede ser igual. Y hay una cosita más, que es un poquito loca, pareciera, pero se define, como muchas cosas que se definen axiomáticamente en matemáticas, es decir, que no se demuestra, sino que se conviene tal cosa, que es cuánto vale el factorial de 0. Porque recuerden que dijimos que son el factorial de un número, solamente se puede aplicar a los números naturales, y que empezamos multiplicando el número elegido por todos los que están antes de él hasta llegar a 1 inclusive. Pero ustedes me preguntaron muy bien en la clase pasada, ¿el 0 es un número natural? Yo les dije que no, y que a veces se incluye el 0 dentro de los naturales. Pero no se puede aplicar la regla del factorial al 0, porque a 0 no lo puedo multiplicar por ningún otro número que esté antes de él hasta llegar a 1, porque no existe esto, y se define en forma axiomática, sin demostrarlo, sino que por convención, que el factorial de 0 es igual a 1. De esa manera, nosotros podemos decir entonces, y ahora lo voy a escribir por aquí para que ustedes lo puedan ver bien, hacer el cálculo, ¿por qué el número combinatorio 6 sobre 0 da por resultado 1? Porque si yo aplico esta fórmula que está recuadrada en amarillo, la fórmula que da lugar a esa expresión, y que escribimos recién con símbolos, tenemos que escribir el factorial de 6 sobre el factorial de 0, ¿y qué va a ir acá? En este lugar que me falta en el denominador. ¿El factorial de quién? De 6. De 6, que es la diferencia entre el número del numerador y el del denominador. O sea que si ustedes observan, todo esto se puede simplificar, y como se define que el factorial de 0 es igual a 1, este resultado da efectivamente 1, y es esto que tenemos aquí. Es esa definición. Es el único que se define así como por convención, porque no existe la forma de poder calcular el factorial del número 0. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todo esto? No sé si se dejó de ver la presentación. Me parece que sí, ¿no? Vos, Se la está todavía. poniendo. Se está viendo todavía, sí. Ah, bien, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar esto a un ejercicio de distribución binomial. Yo no voy a dar mucha vuelta con esto de distribución binomial, si es o no binomial, porque ya lo analizamos nosotros en varias clases pasadas, que si tenemos un enunciado de este tipo, incluso este mismo lo estuvimos viendo, cómo clasificarlo en distribución binomial. Hoy nos vamos a detener en la parte
de los puntos que tenemos que calcular. El ejercicio dice, se realizó a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon. La probabilidad de curar luego de 6 meses es del 75%, mientras que la de no curar en ese periodo de tiempo es del 25%. Transcurridos 6 meses, se examina a los pacientes y se les clasifica en sanados y enfermos. Yo antes de hacer el ejercicio, no vamos a discutir, insisto, ya sabemos que es probabilidad binomial y lo hemos trabajado mucho. Antes de hacer el ejercicio, yo quiero que ustedes me identifiquen los parámetros de la distribución binomial que hemos trabajado varias veces y que son el número de pruebas que se realizan y la probabilidad de éxito de cada prueba. Quiero que me den esos valores. Y después vamos a pensar cuál es la variable y cuánto vale la variable. Entonces necesito que nos digan cuánto valen esos elementos que aparecen ahí. Primero vamos a empezar por N. Cantidad de Vale, pruebas 4. realizadas. Bien, coinciden también con lo que están escribiendo en el chat. Son 4, efectivamente. Y la clave para encontrarlo es que se realizó a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon. En este caso se tomaron efectivamente 4 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Están diciendo 75%, están diciendo 0,75, muy bien. Y tienen que fijarse, recuerden que la clave, porque aparecen 2 números, ¿no? Aparece el 75 y aparece el 25. Entonces yo tengo que mirar lo siguiente. Digo, el 75% está relacionado con la probabilidad de curarse luego de 6 meses de tratamiento. Y tengo que mirar qué es lo que me pide el ejercicio. Y el ejercicio dice, ¿cuál es la probabilidad de que sanen, o sea, de que se curen exactamente tantos? La probabilidad de que sanen por lo menos tanto. La probabilidad que sanen menos de 2 pacientes. Eso tiene que estar en coincidencia con lo que yo estoy buscando acá. Esto es lo que me va a hablar a mí de cuál es el éxito, entre comillas, que nosotros estamos hablando, estamos buscando en este experimento que estamos realizando, y ese éxito es el que tiene que estar relacionado con la probabilidad P. Por eso está muy bien que hayan dicho que P vale 0,75, de la misma forma que está bien que indicaron en el chat que entonces Q, que es la probabilidad contraria, o sea, la probabilidad de no obtener éxito, o sea, de que no se curen, es de 0,25. Muy bien. ¿Y cuánto vale X? ¿Y qué es X? De 0 a 4. Bien, Santiago, de 0 a 4. ¿Alguien que no sea Santiago me puede definir con sus palabras qué es X? Malena, Marcos, Brenda, Nicole, Ileana, Agustina. Mercedes. Es la variable aleatoria. Es la variable aleatoria, bien, pero ¿qué representa la variable aleatoria? ¿Cuál es, digamos? ¿Por qué vale 0, 1, 2, 3, 4? El número de sucesos que se obtienen, dice Marcos. Vamos a aclararlo mejor, Marcos. Porque no es el número de sucesos que se obtienen, ¿eh? La cantidad de sucesos posibles. No, no, Malena, no es la cantidad de sucesos posibles. ¿La cantidad de qué? Decíamos que tenían que escribir ustedes en general. ¿La cantidad de qué cosa? Miren que lo repetimos a esto, le dijimos que siempre se formulaba de la misma manera. Ahí dice Mercedes, la cantidad de pacientes que se curan al cabo de 6 meses. Bien, Malena, bien. Es la cantidad de unidad, Mercedes, es la cantidad de unidad de análisis. Muy bien. ¿Qué les pasa? Que tienen éxito. Y el éxito en este caso, en este ejercicio, es curarse al cabo de 6 meses.
¿Alguna duda con esto? Todavía no hicimos cálculos, chicos, ¿eh? Ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Alguna duda con esto? Los que no pudieron hablar o no escribieron porque ya sus compañeros le ganaron de mano. Pasamos entonces directamente, bárbaro, pasamos al ejercicio y hasta donde lleguemos, ¿no es cierto? Sí, muy cortito. Sí, Silvia, Fíjense dale. en la última oración, rehacer el ejercicio aplicando distribución binomial o la de Poisson según corresponda. Eso es un poco lo que les decía al principio, es decir, que ustedes tienen que reconocer en base a lo planteado si tendrán que aplicar una distribución binomial o de Poisson. Ahora sabemos que estamos trabajando con binomial, pero después frente a los distintos ejercicios, eso lo van a tener que identificar ustedes, ¿sí? Exacto, Bien. porque este ejercicio, ya que lo dijo Silvia, proviene de uno que se calculaba a través del diagrama de árbol, y entonces de ahí salía si había que aplicar distribución binomial o de Poisson. Vamos a aplicar entonces la fórmula de distribución binomial, que ya a esta altura la recontraconocen, que decimos que es la distribución binomial. Podemos escribir P igual n tomados de x por P a la x por Q a la n menos x. Muchas veces va a aparecer esto escrito BXNP, porque estamos diciendo la probabilidad binomial, por eso la B larga, del valor de x, el valor de n y el valor de p. Pero tranquilamente uno puede indicar p de x, o sea, la probabilidad de la variable aleatoria x. Y entonces, los valores, como bien dijeron ustedes, que teníamos recién, los voy a escribir para recordarlos, simplemente por aquí, arriba a la derecha. N es igual a 4, dijeron que P es igual a 0,75, que Q es 0,25, y que X toma valores de 0 a 4. Entonces, ¿cuántos cálculos tendremos que hacer nosotros acá? Porque en toda esta expresión hay cosas que varían y cosas que no varían. ¿Qué les parece? ¿Cuántos cálculos tendremos que hacer? Lo pregunto más directo, ¿qué es lo que varía? Ahí Camila dice 4 cálculos. Me parece, Camila, que te faltó contar bien. La X varía, bien Malena, son 5 cálculos que hay que hacer. El ejercicio, y lo vamos a hacer después de al reconectarnos, nos pide construir una tabla de distribución de probabilidad. Tabla que nosotros ya estudiamos. La forma que tiene. Lleva una X y la probabilidad de que ocurra X. Entonces nosotros vamos a decir, cuando X vale 0, vale 1, 2, 3, 4, y vamos a obtener distintos valores de probabilidad que son los que vamos a calcular a continuación. Eso es lo que se nos pide como tabla de distribución de probabilidad. Y para calcularlo tenemos que recurrir a la fórmula de la distribución binomial. Así que después del corte empezamos inmediatamente con este cálculo. Y obviamente las dudas que hayan las vemos ahí también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tratar de construir nuestra tabla de probabilidad y nuestro gráfico, que era lo primero que nos pedía el ejercicio, y para eso, como decíamos recién, tenemos que hacer los 5 cálculos, cuando X vale 0, cuando X vale 1, etcétera, hasta que X vale 4. Entonces lo que hacemos, yo lo pongo rápidamente aquí en pantalla, es calcular la probabilidad de X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, 3, 4, etc. No en esta parte que está en verde y celeste, sino que vamos a ver lo que sigue a continuación, después de este igual, cuando aparecen los números combinatorios multiplicados por P o por Q al exponente que corresponde. Voy al segundo, como para que sea por ahí hasta más sencillo de poder identificar. Entonces vamos a ir a este que tenemos acá, ahí se los muestro, este segundo elemento. ¿De dónde salen todos estos números?
salen de reemplazar en esta expresión que tenemos, en la expresión que está recuadrada en celeste, que es la fórmula de binomial, los valores de x, n, p y q. Sabemos que en todo el ejercicio n vale 4, p vale 0,75 y q vale 0,25. Y el que varía es x, desde 1 hasta 4. En el segundo, que es el que nosotros estamos analizando, en este de aquí, x vale 1. Entonces tenemos que reemplazar en esta fórmula que tenemos aquí arriba por x igual a 1. Quiere decir que el número combinatorio n de x nos queda 4, que vale n, sobre 1, que es el valor que le asignamos a x. Luego va p elevado a la x, o sea, el valor de p elevado al valor que tomó x, en este caso particular, que es 1. Y luego va q elevado a la n menos x, o sea, a la 4 menos 1, a la resta que hay entre estos dos numeritos, es decir, q al cubo. Siempre la expresión para calcular la distribución binomial es el número combinatorio correspondiente multiplicado por p a un exponente multiplicado por q a otro exponente, que se obtiene de restar los elementos que están formando el número combinatorio. Si ustedes son un poquito detallistas y van mirando todos los cálculos que aparecen en este sector que estoy marcando de naranja, en este sector de acá, van a observar algo particular con los exponentes de P y de Q. Con los exponentes que aparecen de P y de Q en cada línea, en cada renglón. ¿Qué me pueden decir qué pasa con esos exponentes? ¿Qué ven de cara? Que los ¿Sí? de P van como en manera creciente y los de Q en manera decreciente. Cuando están ordenados sí, pero si miran cada una de las fórmulas en particular, ¿qué pasa con los exponentes de P y Q? Miran el segundo cálculo, el que está marcado, miran el de más abajo, miran el siguiente. Cuando lo miran en conjunto, al exponente de P y de Q. 1 más 3, 2 más 2. ¿Es el resultado de la parte de arriba del combinatorio eso? Exactamente. Cuando ustedes suman los exponentes de P y de Q, cuando los suman, obtienen el valor de n. Cuando ustedes lo suman, obtienen el valor de n. Entonces, si acá aparece P a la 1, porque x vale 1, Q está multiplicado a la 3, porque 4 menos 1 es 3. Y obviamente que 3 más 1 entonces da por resultado 4. Estábamos diciendo esto, lo escribo acá a la izquierda. 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, 4 es 3 más 1. Eso es lo que estamos diciendo. Y si ustedes hacen los cálculos, sabiendo ahora que el número combinatorio 4 tomado de a 0 es 1, que esto salía del triángulo que habíamos hecho antes. Ahora vamos a trabajar con tabla en un ratito. Que 4 tomado de a 1 es 4, que 4 tomados de a 2 es 6, y así sucesivamente, y reemplazan el valor de P por 0,75 y el valor de Q por 0,25, obtienen estos 5 resultados, que están acá. Esos 5 resultados que aparecen ahí. Todo esto es manejo de calculadora. ¿Está? ¿Están obligados a manejar la calculadora? No. Ahora vamos a ver 2 variantes más y ustedes pueden usar cualesquiera de ellas. Pero lo que sí están obligados a interpretar qué significa esto. Entonces, yo en la diapositiva que está a continuación, lo que hice fue preparar estos mismos resultados, que fíjense que el primero es 0,0040 y el segundo 0,0469, los preparé en forma de tabla y después en forma de gráfico. ¿Ven? 0,040 y 0,0469. Los dos primeros resultados. Dijimos en tabla que cuando x vale tal cosa, la probabilidad de x vale tal otra, que es el cálculo que nosotros hicimos recién.
Esto es la tabla de distribución de probabilidad binomial para nuestro ejercicio, que no tienen que perder de vista que esto ocurre solamente cuando n vale 4 y cuando p es 0,75. O sea, cuando el número de pruebas es 4, por eso están todos los valores de x hasta 4, hasta n, y que el valor de probabilidad de cada prueba, que es una probabilidad independiente, que se mantiene constante a lo largo de todo el experimento, vale 0,75. A ver si se acuerdan algo más. La probabilidad, o sea, este tipo de tablas nosotros ya lo estudiamos antes en descriptiva. Y poníamos otra cosa en vez de probabilidad. ¿Qué poníamos cuando hacíamos una distribución para nuestras variables? ¿Qué cosa aparecía? Poníamos una tablita en descriptiva que decía X y al lado algo más, que no era probabilidad, porque estábamos en descriptiva. ¿Se acuerdan que aparecía enseguida? Frecuencia. Sí, frecuencia. Y además de la frecuencia usábamos también otra especial que era la frecuencia relativa, porque la probabilidad es un porcentaje, entonces también quiero asociarlo con esto, ¿no? Con la frecuencia relativa. Y si ustedes tenían todos los valores, ¿qué pasaba cuando sumaban? ¿Cuánto tenía que dar la suma de las frecuencias relativas? Llegábamos al 100%. 100%, o si lo expresamos sin porcentaje, 1, ¿no? Es lo mismo, 100% o 1, depende cómo lo expresemos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo sumo todas las probabilidades para todos los valores de la variable? Si ustedes hacen la cuenta, van a llegar al resultado. Pero estudiamos hace un tiempo atrás qué pasaba con las probabilidades de todos los sucesos posibles. ¿Cuánto nos daba por resultado eso? La probabilidad de que X tome el valor 0, o que tome el valor 1, o que tome el valor 2, o que tome el valor 3, o que tome el valor 4. Es decir, la probabilidad de todos los casos posibles. ¿Cuánto tiene que dar por resultado? 1. 1. Eso es una propiedad o un axioma de la probabilidad. Y para controlar que nuestra tabla esté bien, efectivamente sumamos todos los valores de probabilidad y eso nos tiene que dar 1. En este caso 1,0000, que efectivamente da eso. Esto es una tabla de distribución de probabilidades. Y como yo sé que Silvia se los va a preguntar, te puedo ganar de mano, Silvia, si me permitís. Yo quiero que interpreten qué representa este numerito 0,4219. Creo que iba a preguntar algo de eso, ¿no? Sí. ¿Qué representa 0,4219? Que tras realizar el tratamiento hay un 42% aproximadamente de que se curen 3 pacientes. Santiago, hiciste una interpretación, pero no pusiste, o sea, a medias la interpretación, digamos, porque te faltó justamente una palabrita de las más importantes, ¿no? Porque estamos hablando... Del tema que estamos dando, eso mismo. Exactamente, estamos hablando de probabilidad, ¿no? Está muy cerca, Santiago. O sea, lo pensaste bien, solo que en el contexto de probabilidad. A ver si lo podés decir de nuevo. La probabilidad A mí de me gustó que más. La tras probabilidad. realizar el tratamiento ¿Sí? es del 42%. Tras realizar el tratamiento que se curen 3 pacientes es del 42%. Lo estoy escribiendo para que todos lo vean. Sí, faltaría Ahí está. realizar el tratamiento que se curen. La probabilidad de que, tras realizar el tratamiento, está bien, ¿eh? Se curen se 3 curen. pacientes, Sí, está bien, es no dije del nada. 42%. Eso está muy bien, Santiago, y siempre nosotros miramos cómo está armada
la estructura de la oración, porque es importante que ustedes a esto lo aprendan, ¿no? Entonces, comenzamos diciendo, la probabilidad de que ocurra tal cosa, es del tanto por ciento. Es una Claro. estructura muy sencilla, chicos, esta. Muy sencilla, y es la forma que ustedes tienen que incorporar como profesionales, porque, a ver, cuando ustedes tengan que dar algún tipo de respuesta a un tratamiento, no tienen la seguridad 100% de que ocurra algo. Ya sabemos que es en términos de probabilidad, ¿sí? Es decir, que se curen todos. Y no sé, recuerden que se están manejando con un nivel de incertidumbre que con estadística tenemos herramientas para evaluar, para valorarla, ¿sí? Así que siempre hablar en términos de probabilidad. Cuando ustedes hagan lecturas de artículos científicos para actualizarse, tiene que digamos, esos artículos, y sobre todo si son revisiones sistemáticas, más adelante van a saber qué es, tienen que hablar de términos de probabilidad de que un tratamiento sea efectivo o no. Fíjense que hoy en día dicen, bueno, con la vacuna tanto, la probabilidad de que sea efectivo es tanto, ¿sí? Es un término bastante usado últimamente. Moderna tiene la probabilidad de ser efectiva o eficiente, que no es lo mismo, en tanto. Sinopharm tiene la probabilidad de tanto. Entonces, siempre en términos de probabilidad, no de un 100% de seguridad en estos casos, no lo sabemos. Y ¿Está claro? en este caso, chicos, ¿qué es más probable? ¿Que no se cure ninguno? ¿Que se cure uno? ¿Que se curen dos? ¿Que se curen tres? Claro. ¿Que se curen cuatro? ¿Qué es más probable? Frente Que a- se curen 3. ¿Cómo saben eso? Porque es la probabilidad mayor que nos da. Muy bien. Si buscamos en la tabla, entramos por probabilidad y buscamos en la tabla el mayor valor de probabilidad, esto que obtenemos acá, decimos que es lo más probable. Que esto tiene un nombre. ¿Qué decimos? El número más probable, o también podemos decir el valor o número esperado. Valor o número esperado. Lo podemos ver en la tabla, pero también lo podemos calcular porque a veces no es lo que nos aparece en la tabla. Y esto es muy simple de calcular porque es hacer el producto de n por p. Es decir, en este caso 4 multiplicado por 0,75, que si ustedes hacen la cuenta, coincide perfectamente y da el valor de 3. Cuando decimos cuál es el número más probable de pacientes que se curen, siempre estamos hablando de la unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado en esta distribución? Hacemos referencia a un valor de X. Entonces, encontramos la probabilidad más alta, pero lo que informamos es el valor de X. No informamos cuál es la probabilidad, sino cuál es el número esperado o número más probable de pacientes que se curen al cabo de 6 meses de realizado el tratamiento. De todas maneras, Sergio lo dijo, pero entonces, para quedar con el concepto, ese número 3 que está subrayado, son patos, limones, ¿qué son? Pacientes. ¿Qué le pasa a esos pacientes? ¿Pacientes qué? Se curen sería. ¿Sí? Exactamente. Y si quieren hacerlo más completo, que se curan al cabo de 6 meses luego de aplicado el tratamiento. O sea, Claro. no se olviden que para responder toman lo que dice el enunciado siempre, ¿no? Exacto. Es muy importante que asocien lo que está entre comillitas, que dice valor esperado, con el resultado final, que en este caso se trata de paciente, ¿sí?
Es decir, que el valor esperado a mí me va a dar un valor de, simbólicamente, de n, de p o de x. El De valor X. esperado de x. Muy bien. Perfecto. Bueno, esa tabla se puede también representar en un gráfico de probabilidad, que lo tienen aquí abajo. Un gráfico muy sencillo en donde en el eje horizontal ponemos los valores de la variable, 0, 1, 2, 3, 4. El eje puede ir en el 0 o puede estar desplazado, podría haber estado acá el eje tranquilamente y comenzar con el 0 en otro lugar. Lo único que tienen que tener cuidado es que como la variable va de 1 en 1, todas las distancias entre los valores de la variable sean iguales, nada más que eso. Y en vertical lleva una línea, no es una barra ancha, una barra delgada, es una línea simplemente que indica el valor de la probabilidad. Fíjense que la primera no se ve porque está el eje, pero es muy pequeñita, porque es 0,004. Y luego fíjense cómo va aumentando hasta llegar a un valor alto y luego disminuye. Siempre en un gráfico de distribución de probabilidad binomial, nosotros vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que las alturas de las barras aumentan hasta un valor que coincide con el valor de n por p, con el valor esperado, y luego bajan. Siempre un gráfico de distribución binomial va a tener esta característica. Aprovecho para decir lo que nunca nos va a pasar, porque esto es pregunta también de examen. Dije examen, o sea que anoten, chicos. Aprovechen. Un gráfico de probabilidad binomial, ahí voy a deshacer un poquitito esto, voy a cambiar ahora sí. Un gráfico de probabilidad binomial nunca va a tener esta forma, que estoy poniendo yo acá. Nunca va a tener esa forma un gráfico de probabilidad binomial. Porque fíjense lo que pasa con respecto a lo que decía recién con estas curvas que yo hice con la flecha roja. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con este gráfico que está acá, que no es de distribución binomial? Parece un polígono de frecuencia porque sube, baja, sube, baja. Bueno, el otro también podía parecer un polígono de frecuencia, ¿está? Pero este justamente no es binomial porque sube, después baja, después vuelve a subir y después baja. Esto no corresponde a un gráfico de distribución binomial. Y también vamos a ver dentro de un rato, tampoco corresponde a un gráfico de Poisson. Los gráficos de distribuciones de Bernoulli, ya sea binomial o Poisson, siempre les pasa lo mismo. Comienzan desde un valor pequeño, llegan hasta el valor máximo y luego empiezan a descender. Pero nunca este tipo de dientes de sierra o dientes de serrucho. Esto no es binomial. Digo para caracterizarlo rápidamente cuando ustedes vean un gráfico. Bueno, nosotros seguimos trabajando el ejercicio, que en nuestra parte B nos pedía calcular la probabilidad de que sanen exactamente 2 pacientes. Para eso les dejo la tabla de probabilidad mostrándola, que son todos los cálculos que nosotros necesitamos hacer, y ustedes con esa tabla me tienen que dar la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la probabilidad de que se sanen exactamente 2 pacientes? Al cabo de 6 meses de aplicado el tratamiento, ¿no? 21%. 21%. ¿Hay coincidencia en el resto? Ahí estoy viendo el chat y veo que sí que hay coincidencia en el resto. ¿De dónde sale esto? Y bueno, de mirar en la tabla que para el valor x igual a 2, la probabilidad es 0,2109. Efectivamente, multiplicamos por 100, corremos la coma 2 lugares y nos encontramos con el 21%. Si lo tenemos que expresar correctamente, decimos la probabilidad de que x sea igual a 2, exactamente 2, es igual a 0,2109%. Acá está al revés. Les preguntamos y ustedes responden. Ahora, con esta pregunta y este cálculo, ¿cómo lo interpretan? Tienen todo en esta partecita que les indico ahora, tienen todo aquí para poder interpretar. ¿Cómo interpretan esto? De la misma forma que hicimos hace un ratito, ¿no?
La probabilidad de que se cubren exactamente 2 pacientes es de 21%. Perfecto. Fíjense que no hay que inventar nada, hay que trabajar con lo que tenemos escrito simplemente. La probabilidad de que ocurra tal cosa es tanto, lo que acabamos de calcular. Bueno, veamos a ver si cuando avanzamos un poquitito, ustedes están en condiciones de entender también lo que estamos haciendo. Vamos al punto C de nuestro ejercicio que pedía, o pide, mejor dicho, calcular la probabilidad de que sanen por lo menos 2 pacientes. Por lo menos 2. Ahora nos dice, vamos a marcar la diferencia para que todos lo entiendan, no estamos diciendo exactamente 2, como era el caso anterior, lo marco, exactamente, sino que estamos diciendo ahora por lo menos, cambia la frase. ¿Cuánto daría ahora la probabilidad? Tienen todo para calcularlo porque tienen la tabla. 26% nos dice Santiago. Estoy esperando a ver si hay más resultados. Si hay coincidencias o si hay discrepancias con él. Yo pondría 21 también, porque mínimo 2 se tiene que curar y la probabilidad de 2 es 21. Claro, pero mínimo 2, dijiste muy bien, Catherine. Cuidado con eso. Entonces no va a ser 21, porque 21 es que se curen 2. Y vos dijiste, de que se curen por lo menos 2, y al mínimo 2, 21, pero te falta un poquito más. Mercedes, en el chat, nos dice que ella dice que podría ser 42 o 31%. A ver, Mercedes, no entiendo del todo tu cuenta, porque el resultado final que tenemos que tener es uno solo, ¿no? Nicole dice 25,78%. Se está poniendo lindo esto, porque hay números diferentes. Y la suma de las 3 probabilidades, si no, o sea, la suma de las 2, no, mentira. Dale, Catherine, dale, vamos. Dale. Estaba sumando, pero me di cuenta que me parece que no. ¿La suma de quién? Dale. Yo te Decía la banco. suma de 2 personas, la suma de 3 personas, la suma de 4, pero sería en realidad la de 4 sola, me parece. Catherine quiere sumar esas, pero no se anima. Y yo la banco. ¿Alguien apoya esto? Ahí está, Marco salió a tu defensa. Marco opina como vos, Catherine. Ya somos 3. Marcos dice que el total sería 0,94. Yo estoy de acuerdo, pero quiero que el resto me diga que también lo entiende. La clave está Para en mí esto que no. está... A ver, Santiago, la Porque clave está... dice, Sí, dale. porque dice por lo menos 2, y si tenemos en cuenta todo eso, ya sería de 3 y 4 pacientes también. Bueno, a ver, yo voy a Es que en volver a realidad poner... Sí, dale. Dale, Catherine. en realidad el único límite es que no sea menos de 2, digamos. Después para arriba puedes tener, porque no pide como un límite de máximo 3 personas. Exactamente. Ahí escribe también Mercedes, que coincide en el chat, dice que coincide porque si dice por lo menos 2, también pueden ser más. Fíjense, yo lo llevo a un terreno súper conocido para ustedes. Parcial de bioestadística. Para aprobarlo tienen que sacarse por lo menos un 6. ¿A quiénes incorporo? ¿A quiénes incorporo en el conjunto de los aprobados? ¿Solo el que sacó 6? Si tiene que sacarse por lo menos 6. A los que sacan 6 o más, como están poniendo en el chat, efectivamente. Entonces digo, la probabilidad que se sanen por lo menos 2 pacientes, y es la probabilidad que se sanen 2, lo voy a escribir por aquí abajo, y después lo vamos a razonar mejor, la probabilidad de que se sanen 2 o 3 o 4 pacientes. En esto, ¿estamos de acuerdo en esto? A ver, Santiago, vos que tenías dudas. Sí, ahora me di cuenta. Perfecto, bárbaro. ¿Qué significa el O en probabilidad? Teoría básica de probabilidades. ¿Qué significa el O? Que incluye sería.
Esto era unión sería. eso, unión. ¿Y la unión qué operación me lleva a hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Suma, dice Mercedes en el chat. Estoy de acuerdo. Entonces, esto nosotros lo resolvemos de esta manera. La probabilidad de que sean 2, más la probabilidad de que sean 3, más la probabilidad de que sean 4. Acá estamos aplicando las reglas o propiedades de la probabilidad básica, que la probabilidad de la unión, la letra O que representa la unión, la podamos hacer o resolver mediante la suma de las probabilidades. Esto lo podíamos hacer, de paso recordamos algo para atrás, cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. O sea, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Y bueno, obvio, si se curan 3, no es que se curaron 2, se curaron 3. Tampoco es que si se curan 3, tampoco es que se curan 4. O sea, se curan 3 y punto. O sea, son mutuamente excluyentes. Por eso los puedo sumar. Y por eso, entonces, yo cuando expreso el resultado final, lo que tengo que poner en forma correcta aquí es lo siguiente. Que la probabilidad de que X, aquí hay un error que lo voy a corregir ya mismo para que no quede. Esta cosa es importante que nos demos cuenta a tiempo. Esto está mal escrito acá. Que X sea como respecto de 2. ¿Cómo tiene que ser X? Mayor o igual. Exactamente. Mayor. Exactamente. Decía menor, por eso que yo ya lo corrijo rápidamente. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, y hacemos la suma de las 3 probabilidades. Ven que aquí está 0,2109, que es la de 2, 0,4219, que es la de 3, y 0,3164, que es la de 4. Entonces acá busco en la tabla las probabilidades de 2, 3 y 4, las sumo y me da por resultado, como ustedes habían puesto en el chat, 0,9492. Si quieren verlo en la gráfica, serían la suma de las probabilidades de estas 3 barras que tenemos acá. Pero obviamente en la gráfica no lo podemos calcular, por eso tenemos que recurrir a la tabla para calcular. ¿Se entiende acá? Sí, Ya vamos a sí. hacer uno más que enseguida nos va a ayudar a entender aún más todo lo que estamos viendo. Fíjense, chicos, que parece sencillo, por ahí, es más, cuando ustedes estudian la materia de distribución de probabilidad binomial y de Poisson, que también lo vamos a ver a continuación, parece algo sencillo en el general de la materia, pero tenemos que interpretar para saber de qué se trata, tenemos que calcular, y para eso tenemos que hacer cálculos contables y GeoGebra, por ejemplo, que ya vamos a hacer a continuación, pero una vez que tenemos el cálculo, también tenemos que interpretar lo que nos están pidiendo para poder resolver correctamente. Porque fíjense que recién teníamos la tabla con todos los cálculos hechos, pero el enunciado nos pedía algo que si no estamos muy seguros nos hace tambalear. Por eso que nosotros tenemos que entender perfectamente qué es lo que se nos está pidiendo. Y eso, la única forma de hacerlo es a través de los ejercicios, que no se necesita mucho. Con resolver todos los ejercicios de la guía de trabajos prácticos alcanza para poder entender todo esto. No es que tengan que salir a hacer 200 ejercicios de distribución de probabilidad binomial o de Poisson. Vamos al D. ¿Cuál es la probabilidad de que sanen menos de 2 pacientes? Y yo voy a volver a recuadrar lo que me interesa. Ahora es menos de. Es la probabilidad que se sane 1 y que se sanen 0. Catherine, ¿solo 0 y 1? Sí, porque tiene que ser menos de 2. La de 2 ya incluye a 2 personas que se sanaron. No voy a opinar simplemente ni de sí ni sí ni no, sino que voy a marcar acá lo que vos estás diciendo, que solamente considerarías estos 2. Eso es lo que dice Yo Catherine. coincido. Bueno. ¿Alguien más coincide? Mercedes dice en el chat que coincide. ¿Alguien más? Esto parece un remate, ¿vieron? A la 1, a las 2 y
Santiago hizo el cálculo, Camila dice que sí, bien, todos coinciden, y yo también coincido, chicos, porque efectivamente es así, que sanen menos de 2 pacientes, y es la probabilidad de que sanen, justamente, no sane ninguno, o que sane uno. Ya no puede ser 2, se está pidiendo la probabilidad de que X sea menor que 2, fíjense que no incluyo el igual en la expresión. Y es la suma de 0,0040, el valor de la probabilidad cuando X vale 0, y 0,0469, que es el valor de la probabilidad cuando X vale 1. Y efectivamente es 5,09%, como ustedes pusieron en el chat. Muy bien. Y así se podrían seguir preguntando otras cosas, y lo que tenemos que hacer siempre es fijarnos qué es lo que nos está pidiendo, para marcar en la tabla qué es lo que tenemos que hacer, identificar si nos piden que sea mayor que un número, mayor o igual que un número, menor que un número o menor o igual que un número. Y siempre estas palabritas que aparecen acá son las que tenemos que interpretar de forma correcta para hacer bien el ejercicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Bien, avanzamos entonces. Ahora yo les quiero mostrar con el GeoGebra cómo se hace, porque aquí a la derecha mantengo la tabla que habíamos calculado recién manualmente. Y a la izquierda de la pantalla aparece con el GeoGebra cómo hago todo el cálculo. Lo que les pido entonces es que abran el GeoGebra, elijan la vista, solamente la vista de cálculos de probabilidad. Recuerden que cuando ustedes abran el GeoGebra por primera vez, aparece tal cual yo les voy a mostrar ahora. Aparece así, la vista algebraica y la vista gráfica. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ir a vista, abrirla de cálculos de probabilidad y cerrar tanto la vista algebraica como la vista gráfica, que tienen una crucecita arriba a la derecha como cualquier programa que corra en el entorno Windows. Y para que no quede la tabla muy chiquitita frente a los datos, lo que vamos a hacer es correr hacia la derecha la separación entre la tabla y la gráfica. Seguramente esto no lo tienen, porque yo ya arranqué con un ejercicio armado, pero quiero mostrarles lo sencillo que es calcularlo. Les decía que donde aparece la gráfica hay 2 pestañas, una que se llama distribución, la otra que se llama estadísticas. Estadística es muy distinto, no aparece un gráfico, sino que aparecen otras cosas que nosotros vamos a usar más adelante en la materia. Por ahora, mientras estamos en distribución, binomial o Poisson, o normal incluso, vamos a trabajar con distribución. Y vamos a elegir qué distribución queremos hacer haciendo clic aquí abajo. A mí me apareció binomial, es posible que a ustedes por defecto les haya aparecido así, la distribución normal. Es muy posible que haya aparecido eso. Si les apareció normal, eligen distribución binomial, porque nosotros ya sabemos que nuestra distribución para este ejercicio es binomial, análisis que hicimos previamente. Fíjense que, además de binomial, un poquitito más abajo nos aparece Poisson, o sea que es lo que nos va a permitir también hacer el cálculo si tenemos un ejercicio para resolver con Poisson. Pero vamos a la binomial. Por defecto el programa tira cualquier valor de n o cualquier valor de p. En este caso, los que ustedes ven aquí en pantalla, n igual 20, p igual 0,5. Estos son los que yo voy a cambiar de acuerdo a mi ejercicio, pero quiero mostrarles también que el programa me muestra una gráfica de distribución de probabilidad que no es la que yo quiero, porque acuérdense que en la distribución binomial no me pueden aparecer barras anchas como si fuera un histograma. Entonces, ya voy preparando el terreno y me voy a desplazar hacia donde están las formas de gráfico que tengo. Lo voy a mostrar con el punterito láser para que me sigan mejor. Aquí están las distintas gráficas, está seleccionada en color celestito que apenas se puede ver, la forma de histograma. Yo voy a la de barras separadas y hago clic ahí. Y entonces tengo lo que es realmente un gráfico de distribución de probabilidad binomial. Pero me falta acomodar los valores. No obstante eso, quiero que observen que además me muestra la tabla
a la derecha, tabla que como n vale 20, tiene que tener, me voy a desplazar, desde x igual 0 hasta x igual 20. Dos valores que me muestra acá que ya vamos a analizar qué son en un ratito, y tengo para cambiar en esta parte el valor de n y el valor de p de acuerdo a mi ejercicio. Entonces, selecciono, en vez de 20 pongo 4 para n, y en vez de 0,5 pongo 0.75 para p. Y una vez que yo hice eso, automáticamente me aparece la tabla a la derecha. La misma tabla que nosotros habíamos calculado manualmente. Fíjense qué fácil que es hacer una tabla de distribución binomial y un gráfico con el GeoGebra, ¿no? Este gráfico se puede copiar, se puede pegar, se puede exportar a Word. Simplemente lo hacemos más chiquito para que, miren, si lo dejo grande, me aparece 0,5, 1,5 en el eje X, lo que no está bueno, pero si lo achico, y lo achico más, ahí me aparecen solamente 0, 1, 2, 3, 4, que son los valores que a mí me interesan. Entonces, este gráfico es el que yo puedo copiar para llevarlo a un Word, por ejemplo. Y si se acuerdan cómo copiar, podían poner la combinación de Control-Shift, que es la de mayúscula, Control-Shift-C, con eso copian el gráfico, o también pueden hacer clic en este iconito, que tiene un cuadrado con una flechita para arriba en diagonal, que dice copiar en vista gráfica o copiar al portapapeles. Elegimos copiar al portapapeles para poder después pegarlo en un Word, en un PowerPoint, en un Excel, en cualquier archivo, o incluso lo puedo exportar como imagen, o sea, guardarlo como imagen si quisiera. Esto es una facilidad de poder ya hacer el gráfico a través de GeoGebra y no tener que hacerlo manualmente, ¿no? Bien, la tabla es la misma que decíamos recién, y si yo quiero resolver los ejercicios, obviamente que el igual es el más simple de todo cuando digo cuando x es igual a 2, porque solamente selecciono este valor 2 de la tabla, nada más. No tengo necesidad de hacer ningún cálculo, pero si yo quisiera calcular desde 2 hasta 4, que era todo lo que teníamos, tengo dos posibilidades. Como la tabla es cortita, hago clic en 2 y sin soltar arrastro hasta pintar. Entonces me quedan pintados en la tabla, espero que estén viendo bien el color, Sofía, ayúdame a ver si es cierto, y me queda sombreado 2, 3 y 4, por los valores de probabilidad correspondientes. Bueno. Voy a volver a sacar esto para que ustedes vean que cuando yo tengo seleccionado, por ejemplo, 2, la barrita del 2 aparece gruesa y las otras aparecen finas. Y cuando yo pinto 2, 3, 4, se engrosaron la del 2, la del 3 y la del 4, junto con lo que está sombreado en la tabla. Esto es el dinamismo que tiene GeoGebra, que me muestra la tabla, me muestra el gráfico. Fíjense acá abajo cómo varía cuando yo pinto. Si dejo solamente el 2, me dice la probabilidad entre 2 y 2, o sea, la probabilidad de 2, efectivamente. Pero cuando me desplazo un poquitito, ya me marca el 2 y el 3, y cuando me desplazo más, me marca entre 2 y 4. Yo puedo decir, sí, la probabilidad entre 2 y 4, incluyendo 2 e incluyendo 4, está perfecto, lo puedo escribir de esa manera. O también, ¿se acuerdan que pusimos hace un ratito mayor o igual que 2? Entonces, yo podría elegir con estas herramientas que tengo aquí al costado, es como una línea y hasta tal valor, el último es desde tal valor en adelante, el segundo es entre, ven que me pone entre 0 y 2, o elijo este otro, voy a desplazar otra vez la gráfica para hacerla más chiquitita, y le voy a poner x menor o igual que 2, o este otro que es x mayor o igual que 2. No sé si se están dando cuenta ustedes de las diferencias, pero miren la tabla. Si yo elijo corchete y todo lo que está para allá, va a ser desde el valor que yo indique 2 en adelante. Y en la tabla me pinta 2, 3, 4, y en la gráfica me marca la barra del 2, del 3 y del 4. Si yo dejo el 2, pero elijo el primer corchete que dice hasta 2, entonces me va a pintar 0, 1, 2 en la tabla, y me va a calcular esas probabilidades.
Cuidado, porque si yo quiero calcular la última parte del ejercicio, que decía menos de 2, acuérdense que x no era menor o igual que 2, sino que era menor que 2 solamente. Entonces ahí tengo que modificar y decir menor o igual que 1, para que me tome solamente las probabilidades de 0 y 1. Eso no tengo necesidad de hacer los cálculos manualmente, porque cuando yo indico bien, lo veo en la tabla que me lo pinta bien, este resultado que me aparece acá es el resultado correcto. Hay una diferencia pequeñita en el último dígito, solamente por las aproximaciones. ¿Se comprende cómo se trabaja con el GeoGebra? Ahí estoy leyendo los mensajes en el chat. Perfecto. Esto también, chicos, práctica, ¿no? Si yo no practico, no voy a poder entenderlo. Entonces resuelvo los ejercicios también utilizando el GeoGebra. Y hay dos cosas importantes que aparecen acá, que les dije que se les iba a contar, que es, ¿qué es este valor que dice mu igual 3? Mu igual 3 es lo que nosotros llamamos el valor esperado, o el valor más probable, que hoy lo escribimos, simplemente no le pusimos el nombre, pero hicimos el cálculo de n por p. Entonces también GeoGebra me lo calcula, que en este caso es 4 multiplicado por 0,75, que da por resultado 3. Es lo que se llama la media de la distribución binomial. Por eso tiene el símbolo de mu. Y después aparece el otro símbolo, sigma. ¿Qué representa sigma de acuerdo a lo que ustedes ya saben? Díganlo bien, no se equivoquen. Mu es la media aritmética, ¿y sigma qué es? Silencio en el chat, silencio en el micrófono. Esto es estadística descriptiva, ¿eh? A ver, ¿qué es sigma? Y lo hablamos, la clase pasada también apareció sigma. El desvío. ¿Qué desvío? Sí, dale, completalo bien. ¿Desvío cómo? Es el desvío, Camila, sí, pero ¿qué nombre tiene completo? ¿Desvío? No sé por qué la otra vez también lo hice mal. Ahí lo puso Marcos, desvío estándar. No, creo que vos dijiste varianza la otra vez, que es sigma al cuadrado. Me parece que fue eso. Desvío estándar. Puede ser. El desvío estándar se calcula haciendo la raíz cuadrada de n por p por q. O sea que si ustedes hacen la raíz cuadrada de 4 por 0,75 que es p y por 0,25 que es q, obtienen por resultado 0,866. O sea, GeoGebra les informa no solo la tabla, la gráfica, permite calcular probabilidades, sino que nos da la información de cuál es la media y cuál es el desvío estándar de nuestra distribución de probabilidad. Completito, ¿eh? Completito. Bien. Salgo de acá, esto después me interesa que ustedes lo revisen, por supuesto, y me paso a lo último que quiero mostrarles, que es cómo manejar una tabla de distribución de probabilidades, esas que ya vienen impresas en los libros, y que ustedes tienen cargadas en el aula virtual, con la cual tienen que trabajar también. Ustedes se estarán preguntando, ¿y nos van a obligar a trabajar con algo determinado? No, cada uno usa lo que crea más conveniente. O usan una calculadora para hacer los cálculos, o usan la tabla de impresa que tenemos, o usan el GeoGebra, o pueden usar cualquier otro software que puedan encontrar. Nosotros estamos ofreciendo algunas herramientas, no son las únicas que existen. Entonces, todo eso lo tienen que elegir ustedes, decisiones que toman ustedes. Y la tabla, ahora es la que les estoy presentando, ahí aparece. La tabla que ustedes tienen subida en el campus tiene esta forma. Hay
distintas, dentro de la tabla hay muchas tablitas dentro, que se caracterizan porque arriba a la izquierda, cada una de las tablas nos muestra cuál es el valor que nosotros estamos considerando de n. Esta es una tablita dentro de toda la tabla de distribución binomial que funciona para n igual 4, que es el resultado, o sea, el valor de n y la cantidad de pruebas que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Nos puede aparecer n igual 20 y tendremos que buscar la tablita que dice n igual 20. Se dan cuenta por eso, y se dan cuenta además porque los valores de x van desde 0 hasta 4, y ahí termina la tabla. Hasta ahí, sencillito. Una vez que yo tengo identificada la tabla, tengo que fijarme en qué sector de la tabla voy a trabajar, y para eso aparece el valor de P, que en nuestro caso es 0,75. Entonces, al valor de P lo voy a buscar acá arriba. En este lugar voy a buscar P, que para nuestro ejemplo es 0,75. O sea que de toda la tabla yo me voy a quedar trabajando solamente con estos valores. Reitero, entro en toda la tabla de probabilidad binomial con el valor de n. Busco la tablita que tiene el valor de n correspondiente. Y dentro de la tablita de n me quedo solo con la columna del valor de p que nosotros tenemos. Yo hice un recorte de la tabla y dentro de ese recorte voy a trabajar solo con esta columna. Ahora, pregunto, ¿estos valores que están acá son los mismos que los que están acá a la derecha en la tabla que habíamos calculado tanto manualmente como con el GeoGebra? Los pongo un poquito más visibles para que los vean mejor. Estos valores que me da la tabla que tenemos impresa, ¿son los mismos que calculamos recién? Los primeros 2 o 3 son parecidos, pero no son iguales. No son iguales. El único que es igual te diría que es el primero, porque si ustedes recuerdan en GeoGebra nos daba 0,039. Pero ya los segundos no. ¿Qué es lo que pasa? Que la tabla que nosotros tenemos que presentar acá, fíjense cómo termina, en qué valor termina. Y lo pueden ver en el último renglón para cualquier valor de probabilidad. Termina en 1. Eso me está indicando que la tabla me está dando una información de la probabilidad acumulada. Cuando hablábamos de frecuencia acumulada, ¿se acuerdan? Hasta tanto, tal frecuencia. Hasta tanto, tal probabilidad. Entonces le pregunto a ustedes, si la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,039 y coincide con este valor, ¿cómo hago para calcular la probabilidad de 1, de x igual a 1, sabiendo que la acumulada es 0,0508? ¿Qué tendré que hacer? ¿Le restás el anterior? O sea, la cuenta que me estás diciendo, Camila, es hacer 0,0508 menos el anterior, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, si a este 0,0508 le resto el anterior, voy a tener la probabilidad del valor 1. Y así tengo que hacer con todos los valores de la tabla. Y se me pasó. Si a 0,0508 le resto el anterior, obtengo la probabilidad de x igual a 1. Si a 0,2617 le resto el acumulado hasta el anterior, obtengo 0,2109. Es decir, que para poder usar la tabla, tengo que hacer un calculito más. Pero puedo tranquilamente usar la tabla y tener la información, la misma información que hacíamos a través de una calculadora, complicándonos con los números combinatorios, a través del GeoGebra, si no lo tengo disponible, pero tengo una fotocopia de la tabla, con eso me alcanza y también lo puedo resolver. ¿Se entiende esto? Ustedes, chicos, como les dije antes, elijan cuál es el método que más quieren. Pero mi consejo es aprendan todos. Porque puede llegar a tener en algún momento que echar mano a la calculadora y no lo saben hacer.
o no tienen el GeoGebra, pero sí tienen una fotocopia de la tabla y tienen que saber manejarse con la tabla. O, la mejor, tienen la disponibilidad del GeoGebra y entonces lo pueden hacer sin ningún problema. Recuerden que GeoGebra no es necesario tenerlo instalado, podemos entrar a la página de GeoGebra y manejarnos online con ello, ¿no? Si no tenemos internet, necesitamos descargarlo. Si tenemos internet, podemos trabajar online. Y hasta aquí llegaríamos, porque después viene otro ejercicio más, que yo creo que lo vamos a dejar, me parece mejor, para la semana que viene, y arrancamos el martes directamente con ese ejercicio.